El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, lo mismo que el presidente español, Pedro Sánchez, no son más que dos esbirros de George Soros. La prensa del sistema a nivel internacional ha decidido otorgar categoría oficial al autonombrado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Vaya por delante la condena más absoluta de las prácticas dictatoriales de Maduro. La Tribuna de España y la cadena de televisión argentina TLV1, como medios de comunicación referentes de la disidencia en Hispanoamérica, publicamos un comunicado conjunto condenando tanto a quienes pretenden ingerir en la política nacional venezolana como al régimen bolivariano que todavía preside Nicolás Maduro. Los medios de comunicación compartían las imágenes de venezolanos que salían a las calles en grandes tumultos después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente interino de Venezuela, un nombramiento de nula legalidad internacional, pero que ha contado con el apoyo de una gran cantidad de países europeos y, por supuesto, de los Estados Unidos, al fin, el principal instigador de la maniobra. Por el contrario, la Rusia de Vladimir Putin, con bastante menos entusiasmo del que cabía esperar, ha denunciado la ilegalidad internacional de esta maniobra que afirma solo traerá ríos de sangre. Pero la gente ignora que todo esto se ha producido solo unos días después de que el gallito de corral, Nicolás Maduro, enviara un mensaje desesperado y sumiso a Donald Trump, como poniéndose el parche antes de recibir la herida. Sin embargo, hay un hecho que ha pasado desapercibido para la mayoría de analistas políticos del mundo, analistas todos al servicio del nuevo orden mundial. Esta proclamación del masón Guaidó como presidente de Venezuela se produce cuando se cumple el primer aniversario del asesinato de Óscar Pérez a manos de los sicarios al servicio de la dictadura bolivariana de Nicolás Maduro. ¿Se trata de un hecho casual o causal? No sabemos, pero lo que es cierto es que un perfecto desconocido, Juan Guaidó, alcanza de golpe el máximo protagonismo y es presentado por la prensa del sistema a nivel internacional como el Mesías que viene a salvar a Venezuela del apocalipsis. ¿Por qué su policía retiene al autoproclamado presidente de Venezuela tan solo un rato y para cubrir las apariencias? A diferencia de sus predecesores, no es golpeado, no es torturado, no es encarcelado por el régimen bolivariano. ¿Es Juan Guaidó la apuesta satánica de George Soros? Es mero hecho de haber secuestrado a Guaidó ha sido calificado por muchos analistas como un show mediático de Nicolás Maduro. Pero lo que nadie cuenta es que Maduro está siguiendo el guión que le ha marcado George Soros. Y aunque piensen que esto es una locura de la Tribuna de España, Maduro está preparando el camino triunfal que lleve al Mesías Guaidó, que procede de idéntica escuela satánica masónica que él, manejado y controlado por el multimillonario judío de origen húngaro que controla el mundo. Coincidimos, pues, en lo expresado en la interesantísima web KH Nuevo Orden Mundial Reptiliano, que aprovecho para recomendar a nuestros telespectadores. Recordaremos que el 10 de enero Nicolás Maduro se autorreconocía nuevamente como presidente de Venezuela, pero al siguiente día Guaidó afirmaba que Maduro era un usurpador y recurría a 3 puntos de la Constitución venezolana para asumir la presidencia, ya que la Constitución de Venezuela establece que de producirse la falta de presidente corresponde al titular de la Asamblea Nacional asumir de manera interina el Poder Ejecutivo y convocar nuevas elecciones. Pero, ¿de verdad convocará Juan Guaidó nuevas elecciones? Es idéntica a la jugada que se realizó hace unos meses en España, cuando Pedro Sánchez asumía el poder y se convertía en el primer presidente en la historia de nuestra nación que se autoproclamaba a sí mismo. Y es que Pedro Sánchez y Juan Guaidó son dos marionetas de George Soros. Pedro Sánchez ha llegado al poder en España de la mano del mismísimo George Soros. Sánchez y Guaidó son frutos del mismo árbol, un masón miembro de la Gran Logia Central de Nueva York, de la cual forma parte de la Alianza de las Grandes Logias de York para la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro habría aceptado un final de exilio de lujo a cambio de escenificar cierta resistencia, pero estaría obedeciendo los mandatos y el guión que le ha marcado Soros. Esto explicaría que no torturara, que no encarcelara ni asesinara a Guaidó,
algo que solo parece haber reparado la web anteriormente citada y que ningún analista de ningún medio de comunicación de la prensa del sistema a nivel mundial ha comentado. A juicio de la Tribuna de España, la posición de Maduro se trata de un mero teatro, de una escenificación de resistencia nacional que tiene los días contados. Se trata de un nuevo y gigantesco paso de George Soros en su agenda para imponer el nuevo orden mundial, con un masón obediente como Guaidó, que controlará el petróleo y una de las zonas más calientes a nivel geoestratégico mundial. De hecho, no se ha escondido la masonería para, a través de la Logia Central, pedir públicamente a todos sus miembros el apoyo al hermano Juan Guaidó en una fotografía en la que, con el absoluto descaro, aparecen portando la espada como los antiguos templarios adoradores de Lucifer. Guaidó será presidente y lo que está por ver es por cuánto tiempo. ¿O de verdad creen ustedes que la convocatoria de elecciones en España la ha decidido Pedro Sánchez por sí mismo y solo por no haber obtenido respaldo a sus presupuestos? ¿O de verdad creen ustedes que la convocatoria de elecciones en España no ha sido ordenada por George Soros?